El escritor francés Michel Tournier, ganador en 1970 del prestigioso premio Goncourt, falleció a los 91 años en la localidad de Choiseul, al suroeste de París, el 18 de enero de 2016. Era considerado como uno de los más grandes literatos de la segunda mitad del siglo XX, traducido en el mundo entero y citado en reiteradas ocasiones como candidato al Nobel. Fue, en cambio, el único en recibir el Goncourt, por decisión unánime del jurado en 1970, por su novela El Rey de los Alisos. Su obra se inspira en los mitos fundadores que renovó con humor y agudeza. Apasionado además por la fotografía, Michel Tournier se dedicó tardíamente a la literatura, a la edad de 43 años. Lo que tenía para decir era a la vez tan secreto y tan esencial, que necesité una larga maduración antes de publicar lo que sea, decía. Desde un principio, en 1967, conoció el éxito con el Gran Premio de la Academia Francesa por Viernes o Los Limbos del Pacífico. Nacido el 19 de diciembre de 1924 en París, Michel Tournier recibió una fuerte influencia alemana a través de sus padres. Estudió filosofía en la Sorbona y en la Universidad de Tubingia. De 1950 a 1968 trabajó como traductor en la editorial Plon. Además presentó un programa sobre fotografía, Cámara Oscura. Es autor de una decena de novelas, pero también de cuentos y de ensayos. Tournier era uno de los personajes de la literatura francesa, pese a que en los últimos años había dejado de publicar obras. Su obra cuenta, entre otras novelas, con Gaspar, Melchor y Baltasar, 1980, libros de relatos cortos como Medianoche de Amor, 1989, cuentos como El Uruguayo, ensayos sobre el vuelo del vampiro y libros más personales como El viento paráclito, de 1977. De su libro de reflexión sobre la fotografía El crepúsculo de las máscaras, estos pasajes en Literatura para Oír. Fue en lo más caluroso del verano en Arles y un lunes, la precisión tiene su importancia. En efecto, los lunes la piscina municipal de Arles cierra con el objeto de que el personal disfrute de un merecido descanso semanal. Al ignorar este detalle, Arti 3 y yo habíamos recorrido unos kilómetros bajo el bochorno de las 2 de la tarde para toparnos al final con las puertas de la piscina cerradas a cal y canto. No estábamos solos. Un chaval de unos 10 años compartía nuestro chasco. Mi chasco, debería decir, pues a Arthur 3 le importaba un bledo la piscina, ya que solo vivía para su Hasselblad, acoplada con un objetivo gran angular que era como una prolongación de sí mismo. Y precisamente la había sacado de su estuche y hacía los gestos rituales previos al acto fotográfico ante la enorme curiosidad del niño, que no sospechaba lo que le estaba aguardando. Las 2, mediodía solar. La luz caía verticalmente. Arthur, de repente irresistible, como cada vez que prepara una fotografía, me consta que algún día mandará dar una voltereta al Papa o al presidente de la República, me ruega que me quite la camisa, luego que empuje una inmunda carretilla de hierro colado, guardada allí y que evidentemente servía para las basuras. Convence al chaval para que se acurruque dentro, cierre los ojos y abra la boca. Sin duda, le habría pedido que pusiera cara de infeliz de no ser porque, por estar espontáneamente indignado y trastornado, el niño no se hubiese lamentado. Vaya por Dios, y eso que ayer me lavó mi madre. Aquí está la imagen sumamente tresiana, violenta, sofisticada, hábilmente distorsionada, más dramática aún por su magnífico juego de sombras. Un día, Léon Bloy escribió a un desconocido al que daba cita en una estación: me reconocerá con toda facilidad, pues voy vestido como un carpintero y tengo cara de bestia. Yo también tengo cara de bestia en esa foto. Obviamente se ve al carnicero de Düsseldorf, máscara de Frankenstein y torso abollado de gorila, que se lleva a su última víctima para vampirizarla. Tengo cara de bestia, pero no me reconocerán tan fácilmente, pues no siempre tengo esta cara. Sí, señores, existe otro Tournier,
Y la mejor prueba de ello es la segunda foto tomada durante aquel mismo verano del 79, en la que derrocho una exquisita afabilidad. Cierto es que se trata de un autorretrato, como los que hago a veces para acabar un rollo que quiero revelar. Es verdad aquello de que si quieres ser bien servido, sírvete a ti mismo. Así como me veo yo, me verán aquí, tierno, irónico, comprensivo, algo engatusador, pero sin embargo púdico, como quien sabe mantener las distancias. En fin, como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Así que doy una primera interpretación. 3, a pesar de su amistad, o quizá por ella, demuestra en su foto una hostilidad fundamental. Su Hasselblad se convierte en un arma de venganza. En cuanto a mí, con toda ingenuidad, me favorezco en grado sumo, engalanándome con todos los encantos y todas las virtudes que me deseo. Pero no podemos dejar esto así. Cocteau solía decir: soy una mentira que siempre dice la verdad. Por el contrario, la fotografía podría decir: soy una verdad que no deja de mentir. Verdad, sin duda alguna, pues la fotografía no es más que la copia exacta, mecánica e inocente de una realidad que nadie puede poner en tela de juicio. Pero también mentira, pues tanto como el retrato del retratado, la fotografía es el retrato del fotógrafo. Ese gorila empujando la carretilla, más que Tournier, es el mismo Tres, y basta para convencerse con mirar una colección de otras fotos firmadas por él, en las que no desempeño ningún papel como modelo. El parentesco salta a la vista. A fin de cuentas, hay cierta mala fe fundamental en el fotógrafo, lo que explica en gran parte la ingratitud de la profesión. Por una parte, el fotógrafo reivindica la dignidad y las ventajas del artista creador. Pretende que sus obras sean suyas, firmadas, respetadas y remuneradas. Todos están de acuerdo con este principio, pero en la práctica todo sucede al revés, especialmente en la prensa y en el mundo de la edición. El fotógrafo, continuamente expoliado y humillado, no tiene derecho a la 10ª parte de la consideración que se concede con toda naturalidad al dibujante o al escritor. ¿Por qué? En parte por su culpa, o más exactamente en virtud de una fatalidad propia de la fotografía. Porque de la misma manera que se quiere creador, el fotógrafo afirma de modo implícito que las cosas eran tal como las sacó, y que por tanto él no es más que un testigo de una objetividad tan absoluta que él mismo, el fotógrafo, llega, a fuerza de ser transparente, a dejar de existir. Eso es lo que nos dice cualquier fotografía, y los usuarios de la prensa y del mundo de la edición no desean sino tomarlo al pie de la letra. Se necesita una atención particular o un trato de muchos años con el arte fotográfico para perforar esta afirmación patente sobre la fotografía: no soy más que un acta, y desenmascarar la personalidad latente del fotógrafo como Deus ex machina. Segunda interpretación. En el retrato, con la carretilla, la personalidad agresiva y sadomasoquista del fotógrafo Arthur Tres oculta, como una máscara, la ya irreconocible máscara del retratado Michel Tournier. Esto parece un fenómeno de posesión demoníaca. El demonio Tres se ha deslizado en el cuerpo de Michel Tournier y le dicta unas expresiones y unas conductas propias solo de A.T. Sigamos. Se puede, e incluso sin duda se debe, tener en cuenta el fenómeno literario, es decir, el hecho de que el fotografiado es, en este caso, un escritor, es decir, tal escritor particular que ha publicado tal y cual obra ya conocida del fotógrafo. Y esto tanto más cuanto que Arthur Tres leyó mis obras antes de venir a verme. Fue precisamente esta lectura la que le trajo hacia mí. Incluso se puede afirmar que ha pasado más horas a solas con mis libros que conversando conmigo. Dicho de otro modo, mis novelas se interponen como un cristal deformante entre él y yo, y cuando apunta su Hasselblad hacia mí, más que a mí, saca a El Rey de los Alisos. Pero aunque un autorretrato está liberado de esta cortina, no es en absoluto más auténtico, ya que es muy posible que una pantalla de tal calidad y tal cantidad añada algo tanto a la autenticidad como a la riqueza de la imagen. Arthur Tres fotografía por debajo de la obra, mientras que el autorretrato se sitúa por encima. Esto plantea el problema de la relación del hombre con lo que hace,
con su obra, si la tiene, con el medio que ha generado a su alrededor para explayarse en ello. Es obvio que la cuestión rebasa el marco literario, pues los grandes actores de teatro o cine, por ejemplo, imponen al texto y al decorado su propio yo e incluso dan la sensación de que emanan de sí mismos. Es el caso del oeste para John Wayne, de los lugares de mala fama para Frank Sinatra, o de un universo heroico sórdido para Jean Gabin. Es harto conocido el estupor del gran público, arrancado de repente de su sueño, cuando al azar de los medios de comunicación descubre a su héroe en privado, bajo una luz totalmente ajena a aquella en la que suele estar inmerso. A Wayne ingresando en una clínica, a Sinatra como padre de familia o a Gauvain como un sencillo granjero normando. Este tipo de descubrimiento no se ha verificado en Arthur III. Es el autor de El Rey de los Alisos, depredador de niños, a quien ha retratado a un Tournier Earl Conning, a un Jekyll metamorfoseado en Hyde, y me ha dejado estupefacto y abrumado por esta metamorfosis que resulta ser injusta e incluso injustificada, porque soy de los que nunca se ponen en escena en sus propias novelas. ¿Qué pensar entonces de esa otra imagen, de ese otro autorretrato maravillosamente idealizado? Situado más arriba de la obra aparece el hombre sonriente, aliviado, liberado de sus pesadillas. A menudo los lectores que me ven por primera vez me suelen expresar su sorpresa. Realmente, y a la luz de mis historias, me imaginaban de otra forma, más sombrío, más safio, más inquietante. De ahora en adelante sabré contestar a esa decepción mezclada de alivio. Les enseñaré el retrato hecho por Arthur III. Les explicaré que esta carretilla infernal con su contenido jadeante ha de interpretarse a la vez fóricamente, como la foría con la que el rey de los alisos se lleva y trae a los niños, y metafóricamente, como la obra misma pegada al hombre como una operación de apareamiento contra natura. Pues aquí está el argumento decisivo del Dr. Jekyll contra Mr. Hyde. Creo en la total legitimidad de la separación de cuerpos y bienes entre el autor y su obra. El autor ha de poder ir de compras sin exhibir a hombros, como un hombre anuncio, el inmenso cartel cubierto con todos los signos que ha escrito. Ha de poder ligar, aunque no arrastrándola pegado al rabo, esa enorme y estruendosa cacerola. Ha de poder viajar libre y sin trastos, después de dejar en casa la pluma, el bicornio de académico y la máquina de escribir. En una palabra, ha de respetar este principio sagrado. Siempre anteponer el placer a la obra, lo que le permitirá sacar amplio provecho del tal postergamiento o posteridad. Es este principio, aquí respetado con una sonrisa o allá violado con remilgos, el que ilustran respectivamente el autorretrato de Michel Tournier y el retrato que le hizo Arthur III. Las celebraciones de Tournier por Álvaro Valverde. Hace un par de años me vi gravemente sorprendido por la lectura de El espejo de las ideas, un tratado, como indicaba su subtítulo, del escritor francés Michel Tournier, París 1924, que buscaba la iluminación a través de las ideas, a partir de parejas de conceptos en apariencia antitéticos, el nómada y el sedentario, el hombre y la mujer, el agua y el fuego, el sol y la luna, etc. Era aquel un libro lleno de nombres y de cifras que partía, según su autor, de dos ideas fundamentales, a saber, que el pensamiento funciona con la ayuda de un número finito de conceptos clave que pueden ser enumerados y dilucidados, y que dichos conceptos van a pares, pues cada uno posee un contrario ni más ni menos positivo que aquel. Demostraba a las claras la capacidad de sugerencia de su autor y su inusual facultad para concretar, mediante ese juego binario, el pensamiento abstracto.
Llega ahora, en la misma colección, traducido también por Luis María Todó, Celebraciones. Y la impresión causada por El Tournier ensayista ahonda en la creencia, personal pero transferible, de que nos encontramos ante un pensador fresco y original, por paradójico que parezca, especialmente dotado para ensalzar la asombrosa variedad del mundo. En la apoteosis de la crisis de los géneros, este libro viene a incidir en lo ridículo que al cabo resulta ese afán por las taxonomías. Imposible asignar a este libro uno de los géneros tradicionales, pues que participa del ensayo pero sin perder un ápice de su pulso narrativo. Se regodea en el contar, y mucho menos un deliberado espíritu poético. Estamos ante una pequeña gran enciclopedia portátil redactada después de una vida larga de lecturas y mapas por alguien que en otro tiempo se le habría otorgado el título de sabio. Son muchos los saberes que transitan con naturalidad por este libro. Y lo hacen, insisto, sin afectación. Destilan de la experiencia de un hombre que ha viajado y ha vivido con la envidiable intensidad del que no se resigna. Tras la escondida senda de los asombros, camino siempre de la perplejidad perdida, parece pasear Michel Tournier con cara de perpetuo sorprendido. Hay algo de esa mirada infantil en Celebraciones, tan es así que uno cada poco se ve en la obligación de preguntarse por el alcance real de los descubrimientos que va encontrándose a medida que avanza por sus páginas. En ese sentido, son muchas las ocasiones en que he sentido la tentación de ponerme a leer en voz alta, o lo que es lo mismo, en que he notado la necesidad de compartir la lectura con alguien, por ejemplo, mi hijo. Sí, porque hay algo en él de didáctico, en el mejor sentido de la palabra. Quiero decir que su tono es el más adecuado para transmitir el conocimiento. La claridad del estilo, lo atractivo y variado de los temas que toca, el sobrio acarreo de múltiples materiales susceptibles de provocar admiración, todo eso que casi hemos desterrado de la vida cotidiana, sobre todo de esa existencia superficial y práctica que abunda en los alrededores de la gran urbe moderna. Contra el olvido de las operaciones sustanciales y a favor de la incalculable riqueza de matices que se ocultan en la naturaleza. Contra la prisa del que huye sin saber hacia dónde y a favor del que sueña una vida más alta. Contra la gravedad y el nihilismo de la descreída sociedad posmoderna y a favor de la sencilla conmemoración de lo que pasa. Se alza este humilde monumento a la lucidez, escrito desde la humana altura de quien se sabe una superposición de laberintos. Y continúa Álvaro Valverde sobre Michel Tournier. Hay en él un regusto de libro antiguo, más por clásico que por viejo, el que solo es capaz de escribir aquel que se retira no para desertar del mundo, sino para contemplarlo con la debida perspectiva. Desde una casa rectoral, como es el caso, perdida en un valle con jardín, denominado por 7 árboles seculares, al que limitan una iglesia con campanario y cementerio. 6 son las partes que componen este deslumbrante mosaico: naturalia, cuerpos y bienes, lugares, las estaciones y los santos, imágenes y personalia. La primera gira en torno al convencimiento de que nuestra madre tierra es una profunda memoria, increíble en su rostro devastado todos los acontecimientos que sufrió desde la noche de los tiempos, y que sigue sufriendo, podríamos añadir, prestige mediante. La segunda se interna por el bosque apasionante de los alimentos y del sueño, de los tatuajes y las rodillas, de la salud y la enfermedad, del vino, el juego, el oro, el dinero y el suicidio. Ciudades alemanas, puentes franceses, rectorías y castillos, viajes orientales y un delicioso elogio de las cometas son los protagonistas de la tercera parte. Como de la cuarta lo son los santos y los ángeles, los personajes bíblicos y los seres de leyenda. En la quinta nos encontramos reflexiones sobre el laberinto, la radio, el cine, la melancolía y las canciones. En la última aparecen los maestros y los amigos. Qué difícil resulta hablar de quienes amamos. El rostro arrugado de Marguerite Duras,
La juventud perdida de Gilles Deleuze o una intensa elucubración sobre el pliegue a propósito de la diseñadora Acedine Alaya. Tournier hace suya una frase de Gautier: yo soy un hombre para el que el mundo exterior existe. Pertenece a una estirpe de escritores vitales, solares y llenos de curiosidad. Lo dice él mismo. Este librito celebra, pues, la riqueza inagotable del mundo. ¿Cabe mejor intento? Y despidamos nuestro programa de hoy dedicado a Michel Tournier con un cuento de Navidad, La Mamá Noel. ¿La aldea de Poule-Dressig llegaría a conocer alguna vez un período de paz? Desde hacía ya muchos lustros se hallaba desgarrada por el enfrentamiento entre los clericales y los radicales, entre la escuela libre de los hermanos y la comunidad laica, entre el cura y el maestro. Las hostilidades, que se revestían con los colores de las estaciones, llegaban a adquirir tonalidades legendarias cuando se acercaban las fiestas de fin de año. Por razones prácticas se celebraba la misa de gallo el día 24 de diciembre a las 6 de la tarde. Y a esa misma hora el maestro, disfrazado de Papá Noel, distribuía juguetes a los niños de la escuela laica. De esta forma el Papá Noel se convertía en un héroe pagano, radical y anticlerical al que el cura contraponía el niño Jesús de su Belén animado, célebre en todo el cantón, del mismo modo que se arroja un chorro de agua bendita a la cara del diablo. Sí, ¿sería verdad que Poule-Dressig iba a conocer al fin una tregua? El maestro se había jubilado y había sido sustituido por una maestra que no era de aquella región y a la que todo el mundo observaba para saber de qué pie cojeaba. La señora Oiselin, madre de 2 niños, el más pequeño de solo 3 meses de edad, estaba divorciada y eso era como un estandarte de fidelidad laica. Pero el partido clerical triunfó desde el primer domingo cuando vieron que la nueva maestra hacía una ostentosa entrada en la iglesia. Las cartas parecían echadas. Aquel año no habría árbol de Navidad sacrílego a la hora de la misa de gallo y el cura sería el único amo del terreno. Por eso la sorpresa fue todavía mayor cuando la señora Oiselin anunció a sus alumnos que nada cambiaría de la tradición y que Papá Noel distribuiría sus regalos a la hora habitual. ¿A qué juego jugaba? ¿Y quién iba a hacer el papel de Papá Noel? El cartero y el guarda forestal, en los que todos pensaron al instante, dadas sus opiniones socialistas, afirmaban que ellos por su parte no sabían nada. Y la sorpresa general llegó al colmo cuando se supo que la señora Oiselin prestaba su hijo pequeño al cura para que hiciera de niño Jesús en su Belén animado. Al comienzo todo marchó bien. El pequeño Oiselin dormía con los puñitos cerrados cuando los fieles desfilaron ante el portal con los ojos acerados por la curiosidad. La mula y el buey, una mula de verdad y un buey de verdad, parecían enternecidos ante aquel bebé laico tan milagrosamente metamorfoseado en Salvador. Pero, por desgracia, el niño comenzó a inquietarse a partir del Evangelio y se puso a berrear en el mismo momento en que el cura subía al púlpito. Nunca se había oído una voz de bebé tan potente. La muchachita que hacía de Virgen María lo acunó contra su escuálido pechito, pero todo fue en vano. El chiquillo, rojo de ira, pataleando y moviendo los brazos, hacía retumbar las bóvedas de la iglesia con sus furiosos alaridos, y el cura no podía lograr que se oyera una sola de sus palabras. Por fin llamó a uno de los monaguillos y le dio un recado al oído. El chaval salió a la calle y en la iglesia pudieron oír el ruido de sus zuecos que se alejaban. Unos minutos después, la mitad clerical de la aldea, congregada en aquella nave, tuvo una visión inaudita que se inscribe para siempre en la leyenda dorada del país de la mojigatería. Pudo verse al mismísimo Papá Noel irrumpir en la iglesia. Con grandes pasos se dirigió hacia el portal. Luego apartó su gran barba de algodón blanco, se desabrochó su casaca roja y tendió un generoso seno al niño Jesús, que se calmó al instante.
Hoy en Literatura para Oír, homenaje al gran escritor francés Michel Tournier, ganador en 1970 del prestigioso premio Goncourt, fallecido en enero de 2016. Force